Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Hoy vamos a estudiar, a responder esta pregunta, una pregunta llena de mucho amor. ¿Puede por favor orar para que mi hermano en sangre se vuelva cristiano? El deseo de este servidor es hablar conforme a las palabras de Dios, y esta respuesta la vamos a responder conforme a las palabras de Dios. Como dice 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay que recordar que la autoridad bíblica no es lo que a mí me parece, el yo creo, el yo pienso, el no me parece malo. Porque si fuera así, pues todos quisiéramos que por medio solo de una oración nuestros familiares fueran salvos. Pero la escritura no enseña esto. Vamos a leer ahora, mis hermanos, Romanos 10:1, donde dice el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo oró por la salvación de Israel. Era el anhelo de su corazón. Y ese mismo anhelo es el que tenemos nosotros por nuestros familiares, por nuestros amigos y todas las personas que no son cristianas. Pero ¿qué pedir nosotros en oración por aquellos que no son cristianos? Podemos pedirle a Dios misericordia, paciencia y que los bendiga, que esto es bíblico hacerlo. Así como Dios tuvo misericordia de nosotros cuando aún no éramos cristianos, que la tenga igualmente con nuestros familiares y amigos. Entonces, mis hermanos, quiero presentar algunos argumentos para no perder nunca la esperanza de que nuestros familiares puedan llegar a Cristo, para que nuestros amigos puedan llegar a Cristo. Y eso está en Juan 7:5. Vamos a mostrar un ejemplo. Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Al principio, la familia de nuestro Señor Jesucristo no creían en él. A pesar de que sus hermanos no creían en él, Dios fue paciente. Y gracias a Dios, sus hermanos llegaron a ser sus discípulos. Eso está en Hechos 1:14, que nos lo confirma. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces nosotros tampoco podemos perder la esperanza, la misericordia de Dios, de que nuestros familiares también van a llegar a creer en nuestro Señor Jesucristo, así como pasó con los familiares, con los hermanos de nuestro Señor Jesús. Tenemos el siguiente caso, y está en Hechos 10, sobre Cornelio. El caso de Cornelio. Cornelio no era cristiano, pero Dios tuvo misericordia de él. Y Dios explica dicha misericordia no a través de una permisibilidad para que siga haciendo el mal, sino enviándole un predicador, el apóstol Pedro. Dios puede permitir, mis queridos hermanos,
que tengan un contacto con algún cristiano. Y no olvidamos tampoco Juan 3:16, pasaje muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de nuestro Dios es que todos alcancen la salvación. Ese es el deseo de nuestro Dios. Entonces, el amor verdadero, el amor de Dios, se puede ver en lo que hace. Encontramos su misericordia, su paciencia. Entonces, no perdamos nunca la esperanza de que nuestros familiares, nuestros amigos, aquel que le predicamos, puedan llegar a los pies de nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree es el Evangelio y no solo la oración. Debemos recordar que no es la oración la que hace que una persona se vuelva cristiana. Es indispensable la predicación del Evangelio para que alcancen la salvación. La persona que escucha el Evangelio debe obedecer el Evangelio y perseverar hasta el final. Esto lo explica Apocalipsis 2:10. No es solamente hacerse cristiano y ya, es perseverar hasta el final. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es simplemente obedecer el Evangelio y ya, y seguir con su vida normal, es decir, aquella vida pecaminosa. Pues recordemos, cuando uno nace de nuevo, nace como una nueva persona. Todos sus pecados son perdonados, debe haber cambio de vida, frutos de arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, debemos perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de nuestros días, o cuando el Señor nos llame a cuentas. Esto es necesario para poder alcanzar la salvación. Ahora, mis hermanos, vamos a ver unos ejemplos que es por la palabra de Dios que uno llega a ser cristiano. Entonces, el primer pasaje está en Romanos 10:17, que nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ninguna persona puede salvarse sin oír la palabra de Dios. Marcos 16:15 y 16 dice lo siguiente, y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Mas el creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario el predicar. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es necesario predicarlo. Cuando usted, por ejemplo, lee Hechos 2, como 3,000 personas convertidas a través de la predicación. En Hechos 8:5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es necesario la predicación. Hechos 8:35.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el Evangelio de Jesús. Es necesaria la predicación. También quiero aprovechar en este momento, ya que estamos resolviendo una pregunta sobre la oración, quiero recordar que también es importante orar por todos aquellos hermanos que trabajan en la obra del Señor. Y esto es bíblico hacerlo, mis hermanos. Es decir, cuando usted esté orando, pidiéndole a Dios misericordia, paciencia, que lo ayude, pidiéndole por sus hermanos en Cristo, no olvide orar por aquellos que trabajan en la obra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:1 nos enseña: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Debemos orar por aquellos que trabajan la obra del Señor. Ahora, mis hermanos, como conclusión, ninguna persona puede obtener la salvación sin oír la palabra de Dios. Mi oración por él, su oración por él, la oración de la congregación no le salvará si no oye la palabra de Dios y obedece el Evangelio y persevera hasta el final. Podemos pronunciar su nombre 10,000 veces a Dios en oración, suplicando al Señor que le salve. Pero si no oye la palabra de Dios y la obedece, ¿cómo podrá salvarse de la condenación eterna? Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice así, mis hermanos: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es necesario, sí, orar, pero no solo la oración. Recuerde la predicación. Aproveche cada momento que tenga para compartir el mensaje de Dios, sea en la casa, en el bus, en el taxi, en donde se encuentre, en su trabajo, en su universidad, en su colegio. No olvidemos compartir el mensaje de nuestro Dios. Esto es una forma de mostrar amor a nuestro prójimo. Que Dios les bendiga en gran manera. Espero que este mensaje sea de gran edificación para todos. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.